Un saludo de parte de Desarrollo Económico Social y agradeciendo su sintonía a este webinar especializado, el cual hemos denominado la gestión del riesgo de crédito y la pandemia COVID-19. Antes de iniciar este evento, queremos agradecer de manera muy sincera a las entidades y personas que han colaborado en el desarrollo de este webinar, el cual tiene, aparte de objetivos académicos y técnicos, un objetivo de responsabilidad social. Gracias por la colaboración de cada una de las personas asistentes, así como también de las siguientes empresas patrocinadoras. Primer Banco de los Trabajadores, Quach, Qualities Asesores, BMM Auditores Asociados, así como también los estudiantes de la Universidad José Matías Delgado, quienes se han unido con nosotros para desarrollar una acción social para una entidad que apoya a los adultos mayores en el municipio de Santo Tomás, departamento de San Salvador, El Salvador. Ahora veamos cuál es el objetivo de este encuentro en la red. Hoy nos estamos reuniendo para presentar a la comunidad financiera, bancos, entidades de desarrollo y otros sectores interesados cómo está evolucionando la gestión del riesgo de crédito en las entidades financieras debido a los efectos de la pandemia del COVID-19. Para ello, hemos tratado de diseñar un evento desde los aspectos más generales y específicos en la temática a que se refiere. ¿Quiénes estaremos con ustedes en este webinar? Permítanme presentarlos. En primer lugar estará Jennifer Hernández, una joven consultora que nos pondrá al tanto de cuáles son los efectos que la pandemia ha generado a nivel económico, social y financiero, con los datos que hasta la fecha se tienen disponibles en las entidades serias y responsables de dicha información. Luego nos acompañará Jennifer Pineda, otra joven consultora especialista en finanzas empresariales, quien nos va a recordar los conceptos de riesgos a nivel de finanzas, los cuales son necesarios para el desarrollo en los temas a tratarse posteriormente en este webinar. Como tercer participante estará mi persona, Jesús Antonio Peña, exponiendo las formas actuales de gestión del riesgo de crédito y cuáles son las principales tendencias. Al final, tendremos a nuestro orador principal, Joel Gablowski. Él es un experto en inteligencia artificial. Ha asesorado a las empresas ubicadas en el ranking de las Fortune 500 y actualmente se desempeña como el CEO de la fintech denominada Quach, la cual se ha especializado en la gestión del riesgo de crédito utilizando herramientas de inteligencia artificial. Al finalizar todas las presentaciones, tendremos una ronda de preguntas y respuestas vía chat, a fin de que cada uno de los oradores en el evento puedan dar una respuesta a las mismas de acuerdo al tiempo que tengamos disponible. Para ello, aparecerá en el lado derecho de su pantalla una columna para que ustedes puedan escribir las preguntas respectivas. Esperamos que este webinar sea del total agrado de todos ustedes y agradecemos de nuevo su asistencia al mismo. Por último, manifestarles que el licenciado Francisco López de Qualis Asesores será el moderador de este evento. Ya no quiero quitarles más tiempo, por lo que a continuación les presento a Jennifer Hernández, quien nos hará una presentación de las consecuencias del COVID-19 en aspectos económicos, sociales y financieros. Adelante, Jennifer, estamos atentos a tu presentación, para la cual estamos pasando la cámara y micrófono. Adelante. Muchas gracias, licenciado Peña. Buenas tardes a todos los espectadores de este webinar. Mi nombre es Jennifer Hernández. Soy estudiante de octavo ciclo en la carrera de licenciatura en Finanzas Empresariales en la Universidad Dr. José Matías Delgado. En esta ocasión tengo la oportunidad
de darles a conocer acerca de cómo ha sido la evolución de la pandemia y cuáles han sido las consecuencias económicas, financieras y sociales que ésta ha provocado alrededor del mundo y también en El Salvador. Para poder introducirnos en el tema, comenzaré hablándoles acerca de cómo ha sido la pandemia desde su aparición. El primer caso de COVID-19 se reportó el 1 de diciembre del año anterior en la ciudad de Wuhan, en la provincia de Hubei, en la República Popular China. Muchos países se encontraron en una difícil decisión de cerrar sus fronteras, algunos de una forma parcial y otros de una forma total, como fue en el caso de Italia, ya que sus sistemas de salud estaban colapsando y además ellos no poseían los suficientes recursos médicos para poder hacer frente a lo que era la rápida propagación del virus. Para el día 11 de marzo del presente año, la Organización Mundial de la Salud declara al COVID-19 como una pandemia, y al darse esta declaración, muchos países empezaron a tomar medidas aún más drásticas, muy por encima del confinamiento, de la cuarentena de la población. Muchos de ellos tomaron también la decisión de cerrar las empresas, que se dedicaban especialmente al sector servicios, ya que eran fuentes o focos de infección masiva. Muchas de estas empresas eran hoteles, restaurantes y centros comerciales. También cabe destacar que la paralización total o parcial de algunos países en cuanto a sus fronteras también tuvieron una repercusión en el sector turismo. Muchas de estas acciones han repercutido en la economía y finanzas de muchos países, especialmente aquellos con economías emergentes o en vías de desarrollo. A raíz de la paralización de muchas economías, han habido organismos internacionales, como es el Fondo Monetario Internacional, que han ofrecido herramientas para financiar los gastos o financiar ciertos recursos que los países necesitan para poder hacer frente a esta pandemia. Son herramientas como préstamos a cero tasa de interés o a tasas muy bajas de interés, para ayudar a los países a que no caigan en una recesión y poder mantenerse a flote. Pero a pesar de esto, que han puesto a disposición estas herramientas, muchos podrían no sobrellevar los efectos directos que causa la pandemia. Muchos de los países han sido golpeados por las consecuencias económicas, financieras, sociales, políticas y sanitarias, las cuales han tenido gran presencia dentro de la población durante los primeros 9 meses del año. A fin de poder entender y saber sobre lo que hemos venido hablando en el apartado anterior, a continuación mencionaré las consecuencias que esta pandemia ha ocasionado. Comenzaré a nivel global en un enfoque general y luego continuaré a nivel nacional, ya más detallado en el sector economía, finanzas y social. A nivel global, todos los países sin excepción alguna, enfrentan la carrera contrarreloj, enfrentando los daños devastadores que ha dejado a su paso la pandemia. Alrededor de todo el mundo hubo paralizaciones en la actividad económica de estos países, cancelaciones de vuelo, de eventos deportivos, de conciertos, cierres de fronteras, el cierre de las escuelas y también principalmente los centros turísticos. Si bien se sabe que este sector aporta un gran porcentaje en el PIB nacional de muchos países y también a nivel global. Muchos han sido los efectos negativos de esta pandemia en la economía de todo el mundo y estos se han de mencionar a continuación. Una de las consecuencias fue la caída del sector servicios, a causa de las medidas preventivas como el confinamiento obligatorio y las restricciones de movimientos de personas en Estados Unidos y en toda Europa. Han habido grandes estragos de lo que es el sector servicio, especialmente en los que son comercios minoristas, áreas de esparcimiento y actividades sociales. También entran en ellas las actividades recreativas y los servicios de transporte, teniendo en cuenta que estas son actividades consideradas como focos de alto contagio. Esto no solamente tiene su efecto directo en estas actividades, asimismo también afecta el incremento del desempleo en este sector, debido a que este representa una cuarta parte de
todos los trabajos de la economía europea y estadounidense. A medida que los ingresos van bajando, el desempleo va aumentando considerablemente, perturbando la oferta y la demanda también del mercado. Otra de las consecuencias es el impacto del sector turismo, lo que fue la cancelación de vuelos y el cierre de centros turísticos alrededor del mundo. Podría ocasionar una reducción en el PIB mundial de 1.17 billones de dólares o representado en 1.5%, siendo este un escenario optimista donde el estancamiento del turismo es de 3 meses, pero considerando que actualmente hasta hace poco se reanudaron los vuelos, hubo un estancamiento cerca de los 8 meses y esto podría ocasionar una reducción de 2.22 millones de dólares o un 2.8% de contracción del PIB. Otra consecuencia que traería el impacto en el sector turismo también es el sector del empleo, ya que aumentaría cerca de 20 puntos porcentuales la tasa de desempleo en este sector. Tocamos también la crisis de la industria aeronáutica. Antes de la pandemia, un aproximado del 50% de 1.500 millones de turistas que cruzaban las fronteras cada año viajaban por aire. La aviación generó el año anterior cerca de 37 millones de puestos de trabajo en el sector, contribuyendo así aproximadamente con 897 millones de dólares al año en el PIB mundial. Sin embargo, durante la crisis de la pandemia, todas las restricciones que se han mencionado con respecto al movimiento de la población y bienes han dado como un resultado la crisis más profunda de esta industria. Las últimas estimaciones de la OASI, que es la Organización de Aviación Civil Internacional, apunta que podría existir una pérdida potencial de cerca de 324 a 387 mil millones de ingresos operativos brutos de las aerolíneas de este año. Ahora hablaremos sobre el enfoque a nivel nacional. En El Salvador, al igual que el resto de países en el mundo, está atravesando múltiples consecuencias negativas a causa de la pandemia. A medida que han ido aumentando los contagios desde el mes de marzo del presente año, cuando se declaró el primer infectado en el país, se han venido levantando barreras económicas en todo el territorio, de igual forma con el único fin de prevenir los contagios masivos y procurar la salud y el bienestar de las personas salvadoreñas. Pero a pesar de esto, también estas han afectado significativamente la economía del país, y dentro de estas consecuencias se encuentran la caída del sector turismo. En junio de este año, la ministra de Turismo, Morena Valdés, afirmó que la pandemia podría hacer que este sector retroceda a niveles de hace una década en el país, llevando consigo una pérdida de 960 millones de dólares en este 2020. El turismo es una de las principales industrias más dinámicas del país. Para 2019, este dejó ingresos de cerca de 1.777 millones de dólares, ante la llegada de 2.6 millones de turistas extranjeros. Al saber que durante el primer semestre del año la frontera salvadoreña estuvo cerrada, incluyendo el confinamiento social de la población, todos los subsectores que dependen del sector turismo, como la alimentación, el transporte, infraestructura, alojamiento y servicios recreativos, fueron también detenidos. Y a causa de esto, comenta la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador, a través de su Comité de Turismo, que este sector no se ha de recuperar sino es hasta inicios del 2021. Otra de las consecuencias que se puede notar es la caída significativa de las exportaciones de El Salvador. Para el mes de agosto, las exportaciones en el país cayeron 24 puntos porcentuales, los cuales representan cerca de 984.7 millones menos con respecto al año anterior, y en términos de volumen de exportación, estas se redujeron en un 5.1%. A causa de esto se han visto afectadas las ventas de las industrias manufactureras, la de elaboración de bebidas, elaboración de productos de papel, de metales comunes, fabricación de coque y fabricación de refinación del petróleo.
La venta de productos salvadoreños a Estados Unidos representó un total de 36.8%. Sin embargo, esta cifra representó una reducción de más de 500 millones con respecto al mismo periodo del año anterior, es decir, hubo una variación interanual de menos 33.4%. Otra de las consecuencias es el aumento del déficit fiscal. El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, ICEFI, prevé que la economía salvadoreña sufra el crecimiento porcentual más acelerado en deuda y en déficit fiscal. El Salvador se perfila como el país centroamericano que más deterioro mostrará en sus indicadores fiscales para este año. Uno de los indicadores que más cambios presentará es de la recaudación tributaria, ya que se prevé que tenga una caída de 1.1 con respecto al PIB. A inicios se estimaba que la recaudación representaría un 18.2% del PIB, pero actualmente se estima que esta será solamente de 17.1%. Hasta el mes de agosto se ha recibido 17.5 menos con respecto al mismo periodo del año anterior. En cuanto al déficit fiscal del país, aumentará un 10% frente a lo que fue la proyección inicial de 1.9 en el presupuesto general de la Nación. Y además se espera que este siga aumentando, llegando a un 11.7% al cierre del año. Entre mayo del 2019 a mayo del 2020, el déficit fiscal tuvo un aumento de 926 millones, lo que representa un crecimiento del 1.470%. Además, el ICEFI también prevé que la deuda pública del país tenga un crecimiento significativo del 21%, pasando de 71.1 que se preveía en el presupuesto general de la Nación, llegando a los 91.2% para fines del año 2020. Ahora, tocando las consecuencias sociales que ha traído la pandemia al país. Una de ellas es el aumento de la tasa de desempleo. Según estimaciones de Jonathan Mencos, director ejecutivo de ICEFI, la crisis de la pandemia ha de provocar la pérdida de cerca de 250,000 empleos, tanto en el sector formal como en el sector informal, teniendo cifras de 83,000 y 167,000 respectivamente. Solo en junio del presente año hubo una reducción de 8.4%, es decir, un total de 71,825 cotizantes menos que en 2019. En cuanto a la inscripción de nuevos trabajadores, las cifras son desalentadoras, ya que desde enero a julio del presente año solamente se inscribieron 31,846 y esto representa una caída de 33.2% con respecto al año anterior. Para finales del mes de julio, este porcentaje había aumentado 4.2%, equivalentes a 1.238 trabajadores inscritos menos en comparación con el mismo periodo del año pasado. Pero estas cifras alarmantes solo corresponden al sector privado de la economía, ya que se sabe que muchas empresas de diversos tamaños debieron cerrar o cesar sus actividades laborales, y muchos se vieron en la difícil decisión de hacer despidos masivos con el único propósito de mantener a la empresa en flote durante lo que fue el cierre de la economía del país. En cuanto al sector público, este porcentaje fue en tendencia en crecimiento, ya que este sumó cerca de 1.241 trabajadores a los 173,582 que ya estaban inscritos en enero. Otra consecuencia social vista en el país es el aumento del hambre y la pobreza. Uno de los efectos más notables y significativos que se está dejando esta pandemia es el aumento de las condiciones de pobreza y de hambre en el país. Esto se fortalece aún más a causa de que los indicadores de empleo en los primeros 4 meses del año ya presentaban un deterioro de las condiciones laborales. La CEPAL proyecta que el número de personas en situación de pobreza se incrementará en 45.4 millones en 2020,
con lo que el total de personas en situación de pobreza pasaría de 185.5 millones en 2019 a 230.9 millones en 2020, cifra que representa cerca del 37.3% de la población latinoamericana. Dentro de este grupo, el número de personas en situación de pobreza extrema se incrementaría 28.5 millones, pasando de 67.7 millones de personas en 2019 a 96.2 millones de personas en 2020. Esta cifra equivale a un 15.5% del total de la población. Según FUSADES, el porcentaje de participación de la población salvadoreña en condiciones de pobreza pasaría de un 30%, que fue en junio, a más del 50% a finales del año de este año 2020. El Salvador tendrá el crecimiento en pobreza de toda Centroamérica más alto en este año. Y por último, en las consecuencias financieras que ha traído la pandemia al país, se encuentra primeramente el alza de tasa de interés en préstamos, a causa del aumento de la deuda del país, la cual podría llegar a ser cerca del 90% con respecto al PIB, ha aumentado el riesgo país a nivel internacional y esto ha venido a repercutir en la economía y en las finanzas de la población salvadoreña. Según un estudio realizado por la Asociación Bancaria Salvadoreña Avanza, las tasas de interés de préstamos para los salvadoreños tuvieron un incremento del 0.93% en lo que fue el último semestre. Según datos del Banco Central de Reserva, las tasas de interés de préstamos para personas particulares pasó de un 9.9% a 10% entre junio y agosto, y para los préstamos empresariales durante el mismo periodo fue de 8.39 a 9.51%. Este aumento de tasas está directamente asociado con el aumento del riesgo país que se ha podido observar en El Salvador, donde el índice de mercados emergentes era de 10% para el país, considerándose el más alto de la región de Latinoamérica. Otra consecuencia fue el aumento del EMBI, que es el índice de riesgo país. Para el mes de mayo, la agencia Fitch Ratings declaró que el panorama que mostraba la deuda adquirida al inicio de la pandemia en el país, esta totalizaba cerca de los 3.000 millones de dólares. Elevaba el riesgo, haciendo que El Salvador estuviera a un paso de pasar de la calificación B-, que era considerable estable, a la calificación C, donde se ratifica que el incumplimiento o el impago del emisor es inminente. El Salvador es el cuarto país con mayor riesgo en América Latina, precedido por Venezuela, Ecuador y Argentina. Esto se relaciona directamente con el nivel de deuda pública que el país ha adquirido. Para junio, el MBI del país se ubicó en un 9.29%, y entonces la deuda que fue adquirida se pagará bajo esta tasa de riesgo. Actualmente este puntaje se encuentra en los 10 puntos porcentuales. Otra de las consecuencias financieras es la detención de planes de inversión por parte de las empresas en El Salvador. Un 25% de las empresas en El Salvador han decidido poner un alto a sus planes de inversión a causa de la crisis. Esto según una encuesta de dinámica empresarial elaborada por FUSADES. Si bien es cierto, esta decisión es influenciada por el clima de inversión que ha causado la pandemia del COVID-19, también forman parte de las dinámicas de política interna que incluyen los desencuentros entre los poderes del Estado. Esta situación debe ser el foco de atención del gobierno central y de las municipalidades, con el objetivo de buscar la forma de reactivar los proyectos para que la actividad económica comience a subir, considerando que son obras que ya estaban puestas en marcha y solo un 11% de los empresarios encuestados dijeron que están en ejecución del proyecto. Y estas han sido las consecuencias que ha traído consigo la pandemia del COVID-19, solo alguna de ellas, ya que existen muchas más que ustedes pueden ver a diario. Los invito a seguir formando parte de este webinar
y los dejo con Jennifer Pineda con el tema de gestión tradicional del riesgo de crédito. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, mi nombre es Jennifer Pineda. Es un placer en esta tarde poder dirigirme a ustedes de forma virtual, ya que se ha vuelto usual estos últimos meses debido al COVID-19. A continuación desarrollaré el tema de los tipos de riesgo financiero. Actualmente está de moda, aunque se escuche un poco aterrador, pero está gestionando mucho interés de parte de las empresas, porque se han dado cuenta que es práctico, útil y beneficioso conocer sobre los riesgos y tener una gestión de riesgos dentro de la organización, ya que se ahorra mucho dinero. Los objetivos que priorizaremos en el desarrollo de este tema son los siguientes: investigar los tipos de riesgo en tiempos de COVID-19, identificar los riesgos en la gestión del crédito y conceptualizar qué es un riesgo y sus causas. El COVID-19 se ha convertido en un desafío para nuestro país, El Salvador y el mundo entero. Los sistemas sanitarios, financieros y económicos sufriendo muchas consecuencias, tales como colapso de hospitales con enfermos, alto índice de mortalidad, inestabilidad en los mercados financieros, cierre de empresas, pérdida de empleo e interrupción en las cadenas de producción. La actividad de toda empresa gira en torno a la incertidumbre, pero su fin principal es producir el mayor número de ganancias. Pero para ello deben enfrentar los riesgos de la mejor manera posible para evitar o disminuir el impacto de las amenazas existentes, aportando soluciones de una manera eficaz y rentable. Iniciemos definiendo qué es un riesgo financiero, pero para ello debemos tener claro qué es un riesgo. Es la posibilidad de que se produzca un evento con efectos adversos. Entonces, el riesgo financiero es la probabilidad de ocurrencia de un evento que produce pérdidas monetarias a una organización o la posibilidad de obtener un resultado negativo e inesperado debido a los acontecimientos de mercado. Lo podemos ver desde la perspectiva que es desconocer las condiciones futuras que se presentarán en el mercado, las cuales pueden producir resultados negativos que no serán de agrado para las empresas o las personas. Existen diversas causas por las cuales suceden los riesgos financieros, entre las que están una administración inadecuada. Puede ejercer un impacto en las operaciones de la empresa y sus empleados, causando pérdidas constantes y cierre de forma permanente. Endeudamiento elevado indica que son mayores las deudas respecto a los bienes que poseen, lo cual es un sinónimo de malas decisiones financieras, variaciones de cambio o en las tasas de interés, operaciones de inversiones con alto grado de inseguridad, falta de información para tomar decisiones acertadas de acuerdo al entorno y desastres o enfermedades. Ya que estas son inesperadas y se desconoce cuándo ocurrirán, pero pueden tener un alto impacto negativo. Los tipos de riesgo financiero son los siguientes. Empezaremos por el riesgo de crédito. Es la probabilidad de no pago de una obligación incumpliendo el tiempo y la forma en que debería recibirse el dinero. Las instituciones que prestan dinero están expuestos a que las personas no paguen, pero también los países pueden generar un riesgo de crédito. Nos podemos preguntar cómo. Pues cuando, en este caso, el gobierno no paga su deuda pública, caería entre un riesgo de crédito. Los problemas que las instituciones financieras están enfrentando actualmente son un flujo de liquidez en caída por las reprogramaciones de sus créditos, deterioro de cartera implicando un aumento en las provisiones y baja colocación de crédito post-COVID-19 por un sector productivo parado. El riesgo operacional representa las pérdidas originadas por fallas o insuficiencias de procesos, personas, sistemas internos y tecnología. Estos eventos son difíciles de cuantificar, pero en muchos casos se hacen a través del historial de fallos. Los principales factores de riesgo operativo son los siguientes. El recurso humano son las pérdidas causadas por error humano, fraude, falta de personal o que no cuentan con las actitudes
y destrezas necesarias para la exigencia de la empresa. Procesos internos inadecuados que impiden ofrecer un producto o servicio de calidad, tecnología de información, uso inadecuado de los sistemas de información, tecnología obsoleta, todos estos hechos que atenten contra la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. Eventos externos son los eventos ajenos al control de la empresa y que pueden alterar el desarrollo de su actividad, tales como fallas en servicios públicos, desastres naturales, atentados y pandemias como la del COVID-19. Actualmente la pandemia está demandando dos cosas muy importantes. Una de ellas son nuevas tecnologías. Los sistemas de información deben ajustarse para responder a una mayor carga transaccional generada por una mayor demanda de los clientes. Y nuevos procesos. El diseño de los procesos debe reinventarse nuevamente y ofrecer a los clientes menos limitaciones en los trámites para agilizar los procesos, sin descuidar los riesgos que pueden estar implícitos, ya que si no ponen atención a estas dos cosas muy importantes, van a tener centros de atención desbordados con muchas consultas y reclamos de parte de los clientes. El riesgo reputacional es la pérdida de la reputación que es perdida por una percepción negativa que el entorno social tiene sobre la empresa. La mala reputación produce un efecto de pérdida directa o indirecta del valor de la identidad. Por ejemplo, si las instituciones financieras no están atendiendo las consultas y los reclamos rápidamente, no darán una buena experiencia al cliente, sino que generarán una mala imagen. Entonces vendrá el cliente y comenzará a contarlo con su entorno, haciendo que un grupo mayor de la población vaya sabiendo de la mala experiencia que él tuvo. Ante un incremento del riesgo operacional, deriva un mayor riesgo reputacional. Esto se debe a que si el recurso humano o los sistemas de información que cuenta con la empresa, que son factores de riesgo operacional, no son los adecuados para dar un servicio o producto, el cliente no va a tener una buena percepción sobre nosotros. Entonces, se sentirá frustrado y la frustración tiene un efecto multiplicador negativo entre la relación del cliente y la empresa, causando que la marca se vea afectada por la mala experiencia que el cliente tuvo. El riesgo de liquidez es la posibilidad de que una empresa no consiga cumplir con sus compromisos de corto plazo. La liquidez es la facilidad con que un activo pueda convertirse en dinero. Una empresa o persona puede contar con mucho patrimonio y activos, pero tener un alto riesgo de liquidez. Esto se debe a que no puede convertirlos en dinero fácil y rápido para cubrir sus gastos. No se deben confundir, no tener liquidez con insolvencia no es lo mismo. La liquidez es la facilidad con que un activo pueda convertirse en dinero y la solvencia es la capacidad que una empresa tiene para realizar sus pagos. Una falta de liquidez no es sinónimo de insolvencia. El riesgo de mercado son las posibles pérdidas de valor de un activo asociado a la fluctuación y variaciones en el mercado. Se origina en gran parte por las incertidumbres económicas, lo cual puede impactar en el rendimiento de todas las empresas. Los tipos de riesgos en función de condiciones del mercado son tres. Uno de ellos es el riesgo de cambio. La fluctuación del tipo de cambio de una moneda frente a otra, un movimiento del valor puede ser no ganar o perder. Tal sea el caso que si una empresa que importa sus materias primas pagando el dólar y luego vende el producto final en una moneda local, en caso de que el dólar se devalúe, va a sufrir pérdidas que le impedirá cumplir con sus obligaciones. El riesgo de tasa de interés, que es el cambio en el interés en un momento no deseado, ya que si la empresa tiene algún préstamo, le sería útil que la tasa de interés baje, pero para la institución financiera que le está prestando le beneficiará aún más que el interés aumente, ya que sus utilidades aumentarán. Y por último, el riesgo de precio, que son las posibles pérdidas en una cartera
Su valor depende de la cotización de determinadas acciones o índices en los mercados financieros. Es decir, las inversiones de renta fija tienen un riesgo controlado. Sin importar los resultados, ellos obtendrán siempre una rentabilidad. Por ejemplo, los bonos. A diferencia de las inversiones de renta variable, no ofrecen un rendimiento periódico porque la rentabilidad será en función de la oferta y la demanda del mercado. Por ejemplo, las acciones. Para finalizar, a las empresas no les es suficiente conocer solo los riesgos a los que está expuesto. Lo más importante es hacer una buena gestión de riesgo eficiente, encaminada a reducir o transferir, evitar el riesgo, ya que le mostrará mejores resultados. Gracias por su atención. En estos momentos le paso el micrófono y la cámara al licenciado Jesús Peña, quien nos expondrá aspectos relacionados con la parte del riesgo del crédito. Muchas gracias por su atención. Hola, de nuevo, vamos a continuar con este webinar desarrollando la temática relacionada a la gestión del riesgo de crédito. ¿Cuáles son los objetivos que pretendemos cumplir en esta charla? En primer lugar, conocer la gestión tradicional del riesgo de crédito, además del impacto que ha tenido la pandemia en la gestión del riesgo crediticio en las entidades financieras, para que por último hablemos un poco sobre las nuevas tendencias en la gestión del riesgo de crédito. ¿Qué es el riesgo de crédito? Pues el riesgo de crédito viene a ser la posibilidad de incurrir en pérdida como consecuencia del incumplimiento por parte del deudor de sus obligaciones en las operaciones de intermediación crediticia. El más grave de los incumplimientos es el impago. Todos los que trabajamos en operaciones financieras y especialmente en la parte de crédito sabemos que una operación crediticia lleva siempre inherente la parte del riesgo crediticio. Este riesgo de crédito nosotros podemos dividirlo en dos tipos. Uno, el riesgo país, del cual no hablaremos mucho en este caso. Y el segundo, el riesgo empresarial o individual. Este es el riesgo de insolvencia o de contrapartida que surge como consecuencia de la situación económica financiera del deudor y de la incapacidad de atender el pago de sus obligaciones. Es aquí donde tiene que ver mucho el tema relacionado con el COVID-19. ¿Cuáles son los tipos de riesgo de crédito? Los especialistas mencionan que existen 4 tipos específicos de riesgo de crédito: riesgo de impago, riesgo de migración, riesgo de exposición y riesgo de colateral. De acuerdo a estos especialistas, el riesgo de impago es al cual se le debe de poner mucha más atención, porque eso significa el riesgo de que nuestro cliente no nos pague totalmente una deuda. Sin embargo, es importante siempre conocer o estudiar o estar atentos a la parte, por ejemplo, de los riesgos de migración, cuando nuestros clientes rebajan sus calificaciones constantemente debido a ciertos atrasos en los pagos, lo cual afecta los rendimientos de la entidad financiera. Y el otro tipo de riesgo que también es importante ponerle mucha atención es el riesgo de exposición, especialmente en lo que se refiere a la concentración de carteras expuestas en determinadas actividades o personas. Entonces, para todo banquero, ejecutivo bancario, ejecutivo de negocios, gerente de negocios en una entidad financiera, siempre la preocupación debe recaer en una pregunta: ¿cuál es el riesgo que corre la entidad al otorgarle un crédito a un cliente determinado? Obviamente no tenemos una bola de cristal que nos diga qué cliente nos va a pagar o qué cliente no nos va a pagar al otorgarle un financiamiento. Sin embargo,
las entidades financieras a lo largo del tiempo han ido desarrollando metodologías a fin de conocer cuál es el riesgo que puede estar incurriendo ante un determinado cliente. Existen herramientas para medir el riesgo de crédito, las cuales las encontramos en 3 niveles. El primer nivel es el de originación del crédito o del análisis del cliente, que son utilizadas a nivel operativo por parte de los ejecutivos de crédito o de negocio. Estas herramientas son las 5 C del crédito o el método del experto, el scoring, los sistemas de experto de inteligencia artificial y últimamente el machine learning. A nivel de análisis de cartera o de unidades de negocio, encontramos herramientas tales como las matrices de transición o cadenas de Markov, equilibrios de cartera y análisis de cosecha. Para que a nivel de dirección o de gestión institucional encontremos modelos tales como el de la pérdida esperada o inesperada. Si hablamos de estrategias en la gestión de las carteras de crédito, los gerentes de negocio pueden tener 4 estrategias específicas, las cuales podemos observar en esta gráfica. Encontramos 4 estrategias generales. En la primera encontramos una máxima liberalidad de los créditos y una tolerancia en los impagos. Es decir, se hace un poco o muy poco análisis de riesgo de crédito y además de eso no existe rigor en los cobros. La segunda estrategia es una flexibilidad en lo que es la parte del análisis del riesgo de crédito, pero un cobro riguroso hacia el cliente. Una tercera estrategia tiene que ver con un control de los riesgos, es decir, un mejor análisis del riesgo de crédito, pero también se toleran en ese caso los impagos, es decir, el cobro es bastante tolerado. Mientras que en la estrategia 4 encontramos un extremo en el cual se tiene un máximo rigor en el análisis del riesgo de crédito y además dureza o mucho rigor en los cobros. Por lo general, las entidades financieras tienden a recorrer el camino entre la estrategia 2 y la estrategia 3, dependiendo del tipo de objetivos que desean lograr en el corto, mediano y largo plazo. A nivel de ejecutivo de crédito, el análisis de riesgo lo podemos encontrar de 2 formas. Un análisis de riesgo de crédito tradicional, a través del cual el ejecutivo de crédito tiende a ser prácticamente un tramitador del crédito, ya que solamente utiliza la información del buró de crédito, recolecta información de acuerdo a un checklist establecido por la normativa de la entidad financiera y la existencia a veces de un analista de riesgos que toma un papel de control de calidad, delegándole prácticamente al comité de crédito todo lo que es la parte del riesgo crediticio. Una vez el crédito es aprobado, este pasa a una etapa de seguimiento y control. ¿Cuáles son las consecuencias que tiene este tipo de análisis de riesgo de crédito tradicional? Es un análisis de riesgo generalizado. Existe mucha subjetividad, impide la inclusión financiera y además se da mucho a la parte de los créditos mal otorgados, ya que con solo el hecho de cumplir con la información requerida, tiene derecho a obtener un financiamiento. Esto nos da como resultado ciertos niveles de morosidad y clientes con experiencia crediticia manchada en los buró de crédito. El segundo tipo de análisis de riesgo de crédito es cuando se utiliza algún tipo de herramienta.
En esta parte, el ejecutivo, además de solicitar información al buró de créditos, recolecta la información de acuerdo al checklist establecido por la entidad financiera, pero lleva dicha información a analizarla con una herramienta. Esta puede ser la 5C o un scoring, para que posteriormente un analista de riesgos realice un análisis de control de calidad, pasando a el comité de crédito para su aprobación o denegación. Una vez es aprobado, dicho financiamiento pasa a una parte de seguimiento y cobro respectivo. ¿Cuáles son las consecuencias de este tipo de análisis de riesgo con herramientas? En primer lugar, la manipulación de la herramienta, ya que algunos ejecutivos tienden a inventar información o a manipular la información dependiendo de cómo se esté comportando la herramienta. En segundo término, las herramientas tienden a no estar actualizadas, es decir, están calibradas de acuerdo a experiencias realizadas en fechas bastante anteriores. Esto da como resultado créditos mal otorgados. Además, no existe un plan de gestión de riesgo por cada uno de los clientes, generando morosidad y clientes con experiencia crediticia manchada siempre en los burós de crédito. Bien, vamos a pasar ahora a conocer, cuáles han sido los impactos que ha tenido la pandemia en lo que es la gestión del riesgo de crédito. Pues como todos sabemos, en primer lugar se ha estado dando un efecto negativo en lo que es la probabilidad de incumplimientos. Es decir, estamos pasando por un momento en el cual nuestros clientes tienden a atrasarse en los pagos de sus cuotas. Además de eso, se están aumentando los niveles de renegociación de las condiciones de pago, refinanciamiento de las deudas y además un deterioro en la calificación, dando como resultado una perspectiva de un aumento significativo en el riesgo de crédito. ¿Cuáles son entonces las posibles consecuencias que el COVID-19 está generando en las instituciones debido a este tipo de gestión del riesgo crediticio? En primer lugar, liquidez, ya que se están dando atrasos en la recolección de los pagos de los clientes. En segundo lugar, altos costos financieros, ya que se tendrá que ir a pelear en los mercados con el Estado y otras entidades financieras por los recursos que se encuentren disponibles en el mismo. Además de eso, la generación de altos costos operativos, ya sea por el manejo de las medidas de bioseguridad, así como también los altos costos por la gestión de la mora, despidos y reducción de personal. Puede darse casos de imagen y bajo crecimiento, así como también pérdidas en el capital de las entidades financieras. Veamos ahora algunos datos sobre el impacto que ha tenido la pandemia del COVID-19 en las carteras de las entidades financieras. El SIGAP desarrolló una encuesta a mediados del mes de agosto del 2020 para obtener información de cómo han evolucionado las carteras de las entidades financieras en diferentes regiones. En el caso que nos interesa, que es Latinoamérica, encontramos que la cartera en riesgo mayor a 30 días antes de la pandemia, estamos hablando del 30 de junio de 2019, oscilaba en las entidades que presentaron información en un 7.1%. Para el 30 de abril del 2020, esta había incrementado en 9.1%. Y para el 15 de mayo del 2020 pasó al 12.7%. Podemos observar cómo en otras regiones, como por ejemplo el sur y sureste de África, el impacto de la pandemia ha sido relativamente mayor, pues
la cartera en riesgo mayor a 30 días ha pasado a niveles del 22.1% en promedio, es decir, más de 10 puntos a lo que está sucediendo en el área de América Latina. Otro dato importante es el de la cartera con dificultades de recuperación. En el caso que nos interesa, encontramos un 9% de cartera con riesgo mayor a 30 días, pero adicionalmente un 13% de cartera con reestructuraciones, refinanciamientos o declaradas en moratoria. Cosa que en otras regiones como el sur y sudeste de Asia han pasado a tener aproximadamente un 48% de carteras reestructuradas con un 7% de cartera en riesgo mayor a 30 días. Si buscamos información en El Salvador referente al impacto que la pandemia ha tenido con las entidades financieras, hemos encontrado únicamente la situación de los bancos en el país. La información nos permite analizar que no ha existido un problema relativamente grande en el impacto de la cartera de las entidades bancarias. Sin embargo, recordemos que existe una normativa del Banco Central de Reserva en la cual los bancos están autorizados para poder renegociar las deudas de sus clientes debido a problemas del COVID-19. Lo anterior contrasta con la cobertura de las reservas para los préstamos vencidos. Si bien encontramos que los bancos no han tenido un impacto negativo en lo que es sus carteras, sí observamos que estos han ido creando poco a poco reservas de saneamiento adicionales a fin de irse preparando en el futuro ante posibles pérdidas. ¿Cuáles son entonces los efectos que ha tenido esta pandemia en la gestión del riesgo de crédito? Bueno, en primer lugar, se ha puesto en evidencia la necesidad por parte de las entidades financieras de una normativa de riesgo más dinámica. Eso implica estar actualizando constantemente la normativa. Además de eso, establecer acciones como cubrir las pérdidas institucionales. Es decir, aquel tipo de cartera de créditos de clientes que podrían ser rentables, pero altamente vulnerables, deberían ser cubiertas las pérdidas potenciales con algún tipo de instrumento financiero, tales como fondos de garantía, fideicomisos u otros. Además, es importante gestionar los riesgos desde la originación, es decir, comenzarle a poner mucho más énfasis a la parte del análisis del riesgo de crédito a partir del trabajo del ejecutivo de crédito. Otro aspecto importante es que están comenzando a surgir nuevas actividades económicas, es decir, actividades económicas que hoy van en auge. Es importante volver a ver de nuevo a la agricultura, así como también a las áreas de salud, ya sea en el área industrial, en el área de servicios o en el área comercial, como también el área de transporte. Y otras actividades que van en declive, tales como diversión, restaurantes, artesanías y turismo, que es importante evaluarlas de manera muy cuidadosa. Además de lo anterior, es necesario que las entidades se modernicen y eso implica el uso de tecnologías para medir de manera más certera los riesgos de los clientes. Y para eso ya existen en el mercado software o aplicaciones relacionadas con el Machine Learning y el Big Data, que nos permite conocer mucha más información de nuestros clientes. Por último, es necesario y de suma importancia que el personal de negocios esté mucho más capacitado a nivel técnico, así como también a nivel de valores, para lo que es el análisis del riesgo de crédito a nivel operativo, pero incluso a nivel gerencial se hace necesario también
conocer mejores tecnologías y técnicas para la mejor gestión del riesgo de crédito. Gracias, y en este momento le estaría cediendo la palabra a nuestro siguiente orador. Un gusto y nos vemos hasta la próxima. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, mi nombre es Joel y vengo a contarles un poco sobre el mundo de los préstamos con inteligencia artificial. Eh, la compañía se llama Quash.ai y es una compañía que lleva más de 2 años en el mercado de Latinoamérica, sirviendo a muchos países, como ya lo vamos a ver. Estamos ubicados, headquarters en Miami, una compañía americana. Muchísimas gracias por la invitación y por compartir el día de hoy con ustedes. Y bueno, comencemos una vez. Quash, digamos, el reconocimiento más grande que la empresa de Quash ha tenido a nivel mundial fue este año, el 7 de mayo, cuando ganamos la competencia que FinTech Américas, que es la organización más importante de banca y FinTech de toda Latinoamérica, creó una competencia de más de 60 startups, donde 6 pasaron a la semifinal y de los 6 fuimos 2 los que pasamos a la final y ganamos. Y bueno, eso fue lo que desencadenó un montón de oportunidades, inversión y clientes, y eso es lo que nos ha convertido en la empresa que somos hoy. En nuestro equipo somos ya casi 50 personas, y una de las personas más claves que si tenemos una relación luego de esta llamada van a ir conociendo, que se va a llamar María Cavaliova. Ella es nuestra CTO y cofundadora y trabajó más de 10 años en todo lo que vamos a ver ahorita de inteligencia artificial para préstamos en compañías como PayPal, Venmo, Opportun Financial, Kabbage y demás compañías. En la historia de la compañía hemos procesado más de 6 millones de préstamos en más de 15 países a través de 6 productos financieros, incluyendo microcrédito, electrodomésticos, motocicletas, préstamos de consumo, tarjetas de crédito, y vamos a ver algunos casos de uso el día de hoy. Algo importante antes de comenzar a hablar sobre cómo se aplica la inteligencia artificial al mundo de los préstamos, es la importancia que incluso tiene en esta época del COVID, como ya lo mencionaron mis compañeros en las presentaciones pasadas. Hemos visto que hasta el 75% de las carteras de los préstamos de consumo en Latinoamérica se han visto afectadas, y todavía se espera que va a seguir continuando, ¿no? Y un poco todo lo que están buscando las instituciones financieras en Latinoamérica es cómo hacer colocaciones más seguras y ubicando cuándo es ese momento correcto. De las más de 40 instituciones financieras que trabajan hoy con nosotros, desde Argentina hasta México, incluyendo Estados Unidos, pasando por todos los países de Centroamérica, incluyendo también todo el tema incluyendo también India, todos hicieron lo mismo. Todos hicieron un plan de emergencia en tiempos de COVID con 3 elementos. Un elemento, que es el plan número 1 de emergencia, fue no originar como venían originando antes, o sea, frenar ahí y empezar a evaluar un poco cómo iba a ser cómo iban a reestructurar su estrategia de recaudación, donde los que lo hicieron bien tuvieron la oportunidad de no tener que ir a Londres a emitir bonos para lo que eran los bancos grandes. Quash trabaja con bancos desde los más grandes, más pequeños, incluso hasta instituciones financieras súper pequeñas. Por ejemplo, en Honduras trabajamos con Credit Broker, que presta motocicletas y es una institución bastante pequeña, o sea que abarcamos toda la gama de instituciones financieras, no importa qué tan grandes sean o qué tan pequeños son. Quash sirve, como ya lo vamos a ver en la presentación.
Y el plan 2, una vez que ya reestructuraron su estrategia de recaudación, bueno, la estrategia de recaudación antes de ir al paso 2, en el paso 1, fue que ellos empezaron a dar incentivos de recaudación para decirles, hey, si me pagas anticipadamente tus préstamos que tienes con nosotros, te daríamos incluso un descuento, te descontaríamos uno de los pagos que no nos tienes que hacer. Y muchas de las personas vieron ese incentivo como algo bueno, y entonces así fue como las instituciones financieras mejoraron su liquidez. Lo otro también, bueno, entonces sacrificaron, digamos, en algunos casos de las instituciones grandes, $1 millón para poder recaudar 10 millones, y lo que empezaron a ver con Quash es que en vez de dar 5% de descuento a todo el mundo, podían dar 5% de descuento a este grupo y 3% de descuento a este grupo y 4% de descuento a este grupo si me pagaban anticipadamente, y en vez de sacrificar $1 millón para recuperar 10, sacrificaron $1 millón para recuperar 15 millones. Entonces, eso fue el paso número 1 que los ayudamos en tiempos de COVID. El paso número 2 fue cómo poder incrementar el crédito a su cartera existente, a aquellos individuos que en tiempos de COVID se portaron bien, ¿no? Y un tema de lealtad, ¿no? De darles, premiarlos por haberse comportado bien y poco a poco ir ganando más confianza. Y el tercer y último nivel es, bueno, cómo ya se reestructuró esa estrategia de recaudación, y también ya se incrementaron los créditos de regreso a nuestros clientes existentes, a nuestros prestatarios existentes. Pasamos a paso 3, que es cómo salir a originar a aquellos individuos de calidad que sí son prestatarios de calidad, pero que simplemente los mecanismos que ellos utilizaban previo a COVID no eran lo suficientemente confiables, y bueno, a través de Quash lograron tener ese poder. Esta curva que estamos viendo aquí desde hace ya unos minutos nos explica que en el tiempo de COVID, como todavía no hemos tocado, no hemos tocado fondo, las solicitudes aumentan, las solicitudes a préstamos están aumentando, pero todavía no estamos en el punto óptimo a modo global, porque todavía no ha llegado la vacuna del COVID. Todavía sí estamos cercanos a tocar fondo, pero todavía no vemos esa luz al final del túnel. Entonces, lo importante es ir incorporando todas estas soluciones justo antes de que la vacuna llegue, porque si se espera que llegue, ya entonces todas las otras instituciones financieras se nos van a ver adelantado y no vamos a poder aprovechar todo lo que vamos a estar viendo en esta presentación, ¿no? Entonces, digamos que a hoy el 80% de los aplicantes a un préstamo en Latinoamérica son rechazados debido a que la mayoría de las instituciones financieras toman o dan préstamos en base a data crediticia histórica. Esa data crediticia histórica es la suma del desempeño de préstamos del pasado y las conexiones a los regímenes públicos como los buros de crédito del país, como Equifax, TransUnion y demás, ¿no? En tiempo de COVID específicamente, como estamos viendo estos dos puntos, tanto las conexiones a los buros de crédito del país como el desempeño de los préstamos del pasado, han perdido relevancia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Panamá estamos viendo que muchísima gente que venía del mundo corporativo ahorita está emprendiendo sus propios negocios. Entonces, esa nómina que ellos sabían que les llegaba todos los meses, ya que era el elemento más relevante a la hora de darle un préstamo, ahorita ya no lo tienen. Entonces, ese tipo de aplicantes se están quedando por fuera, y nuevos puntos de datos. En los últimos 2 años se ha generado más data que en la historia de la humanidad, y nuevos puntos de datos están habilitando acceso a crédito como nunca antes. Kabbage, por ejemplo, está dando préstamos en Estados Unidos a través de las transacciones que ellos miden de PayPal y de Amazon. Giraplus en Brasil ya está tomando data de Rappi y Mercado Libre. Nosotros, por ejemplo, en Panamá ya a través de la data de ASAP, para los que conocen ASAP es como el Rappi o estos super apps que ahorita te permiten hacer deliveries, a través de esa información, como ellos ya tienen muchísima información de estos individuos,
estamos pudiendo acceder a nuevas fuentes que se están volviendo incluso igual de relevantes que las conexiones a los buros de crédito. No significa que Quash viene a reemplazar la información del desempeño de los préstamos del pasado, ni las conexiones que ustedes tienen con los buros. Sí, sigue siendo importante esas dos fuentes, pero ahorita hay muchísima más información que puede robustecer aún más esa información. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Bueno, estamos hablando de data de telco, data de internet, data mobile, data psicométrica, metadata, firmografía y un montón de información, ¿no? De la data de redes sociales no tomamos nada de Facebook ni de todas esas fuentes, solamente tomamos de información de LinkedIn, como por ejemplo en Centroamérica hay una gran parte de la población que ya está utilizando activamente LinkedIn y podemos saber si una persona está empleada en cierta industria, qué tipo de trabajo tiene, etcétera, etcétera. Entonces esa información es la única de redes sociales que tomamos. Pero por ejemplo, tenemos 700 puntos de datos, voy a mencionar 2 o 3. Uno es, por ejemplo, las conexiones que tenemos con las telcos. Podemos saber si una persona es prepago en vez de pospago. Si es prepago, entonces no aparece en el buró de crédito del país. Probablemente, ¿no? Hay un alto chance que no aparece en el buró de crédito del país. Y si entonces no aparece en el buró de crédito, ¿cuántas veces ha recargado su saldo en los últimos 90 días? Si recargó su saldo en minutos de llamada 3 veces en los últimos 90 días, tiene ese hábito de pagar un préstamo una vez cada 30 días. Podemos crear score crediticios con variables de IP o VPNs, donde podemos saber si este individuo pertenece al 5% de la conexión de Internet más estable. Podemos capturar información, sobre todo para el tema de los préstamos de motocicletas, al utilizar variables de psicometría que no solamente miden la habilidad de pago, sino la voluntad de pago. Podemos medir variables como actitud ante la deuda, gratificación, deseo social, materialismo. Y vale la pena, digamos, para el que les interese conocer a detalle cada uno de estos 700 puntos, simplemente nos contactan al terminar la reunión, la presentación, y con mucho gusto podemos cuadrar una reunión de 30 minutos para explicarles. Entonces, otro de los puntos más importantes que capturamos, que antes no existían, digamos que hay 2 o 3 proveedores de data alternativa, como la que incluimos ahorita, estos 700 puntos, que permite acceder a información de bancaria contextualizada. ¿Qué significa eso? Que si una persona, por ejemplo, bueno, estos 3 proveedores nuevos que antes no existían, cada uno de ellos ha levantado muchísima inversión de Silicon Valley, ¿no? Ahí en Estados Unidos, para que ellos puedan crear API genéricos para que un individuo que de repente tiene cuenta en la FICE y la FICE no le ha dado ningún préstamo y él va a Ficosa o a Banco Industrial y aplica un préstamo, Ficosa o Banco Industrial podrían acceder a través de las credenciales que ese individuo, como utiliza el usuario, login o el password, de su cuenta de la FICE, en el momento en que aplica a Ficosa o a Banco Industrial, él puede autorizar a Ficosa o Banco Industrial de una forma legal acceder a la información de su cuenta bancaria en la FICE para que estos elementos de data contextualizada puedan ser procesados por plataformas como Quash para incrementar los chances de que la persona obtenga el préstamo. ¿Qué hacemos en Quash con esta información? Bueno, si la persona, por ejemplo, consume mucho todo el tema de que hace muchas apuestas en hipódromo versus otra persona que de lo contrario solamente gasta en productos de cesta básica alimenticia o de salud, obviamente los chances de obtener un préstamo van a ser mayores sobre el segundo individuo, ¿no? Entonces, ¿qué es Quash? Quash es una plataforma que se conecta a cualquier sistema de originación, no importa si uno tiene FICO Analytics Workbench o Experian Parkproof o conexiones con SaaS, no importa lo sofisticado que sea tu proceso de originación actual, Quash se conecta a tu proceso existente y te ayuda a incrementar hasta 40% más aceptación sin aumentar el riesgo. ¿Y cómo lo hacemos? Básicamente, colocamos parches o capas predictivas de estas soluciones analíticas que nosotros hemos desarrollado para modularmente ir agregando estas capas predictivas de inteligencia artificial sin que ustedes tengan que cambiar absolutamente
el proceso actual que tienen. Entonces, lo que van a estar recibiendo de parte de Quash, al momento de empezar, bueno, primero que nada, Quash se puede probar por 90 días a 120 días completamente gratis. Y lo que les damos es un acceso a no solamente estos 700 puntos de datos, sino también acceden a, le generamos un score de data predictiva. Ese score de data predictiva es el primero de los 700 puntos de data alternativa que les dejamos que prueben. Ese score de data predictiva lo que hace es que él evalúa qué tan bien ustedes están prediciendo internamente. Es decir, si un individuo a ustedes les deja 10 elementos en el momento que aplican, este es mi nombre, esta es mi cédula, esta es mi edad, este es mi tipo de trabajo, esas 10 variables, lo primero que Quash valida es si ustedes están generando las máximas combinaciones que se pueden generar en todos esos elementos de las personas que aplican. Por ejemplo, de cada 10 variables se pueden generar 1023 posibles combinaciones. Entonces, el score de data predictiva de Quash lo que hace es que a través del aprendizaje que hemos aprendido de haber procesado más de 6 millones de préstamos, lo que hacemos es ver qué tan, de la poca data que ustedes nos dan en ese periodo de prueba gratis que les damos, podemos saber qué tan más fuerte es esa capa predictiva de Quash sobre el modelo que ustedes tienen, que normalmente es un modelo interno y una conexión al buró de crédito del país. Entonces, por ejemplo, del 100% de la decisión que ahorita ustedes toman, que en gran parte es sobre su modelo interno y una pequeña porción es la conexión al buró de crédito, ahorita el modelo interno y el buró se comprimen en un 80% y dejan un espacio, por ejemplo, en este caso de este banco o de esta institución financiera pequeña, ponderaron a Quash en un 20%. Entonces, digamos, vamos a ver un caso de uso de una institución financiera. El caso que les voy a mostrar es un cliente un poco más grande de lo que ustedes normalmente son, pero es el caso de uso que tenía aquí abierto. Básicamente, hay ciertas instituciones financieras, por ejemplo, este es uno de los bancos más grandes de Ecuador, nos dio, apenas nos conocieron, un diccionario de datos y un archivo plano donde nos compartieron qué información capturan en el momento que alguien aplica, de los que están aceptando, quienes han fallado, y nosotros podemos determinar, mira, en este caso no solamente era un incremento en aceptación, sino también a veces identificamos que deberían aceptar a menos personas. Y si hacen caso y en vez de aprobar a 60.000, aprobarían a 50.000 personas, podríamos reducir en un 47% el riesgo. Y como eran préstamos de $500 por 2.599 préstamos, que serían los 2.599 préstamos que serían cartera perdida, que estarían perdiendo, si no se conectaran a Quash, estarían perdiendo una oportunidad de 1.3 millones de dólares. Lo otro que también les mostramos, por ejemplo, en este caso, esta institución financiera nos dio una cartera de 3 carteras, una de préstamos convencionales, una de educativos y otra de microcréditos, y pudimos medir la confianza que Quash tiene sobre cada segmento, y al usar los 3 segmentos en el escenario A, B y C, la confianza del modelo de Quash de lograr ese resultado era del 82%, ¿no? Por último, así como antes les mostramos el caso de uso de que Quash se ponderaba en un 20%, en este banco, que es una de las 4 instituciones más grandes de Ecuador, se terminó ponderando ese score de Quash en un 52%, ¿no? Entonces, a veces es 20%, a veces es 30%, dependiendo de qué tan más fuerte es la capa predictiva sobre su modelo. Nosotros esa información se las damos incluso antes de que decidan empezar a probar a Quash, y simplemente nos envían un diccionario de datos y un archivo plano, nos dicen qué información están capturando en el momento que alguien aplica, a quienes están aceptando y los que están aceptando, quienes han fallado. Y nosotros comercialmente les decimos, sí, mira, ponderen el score de Quash en un 20%, y técnicamente hablando les mostramos todas las métricas que probablemente la mayoría aquí no conoce, pero son las mismas métricas que utilizaba María, nuestra CTO en Kabbage, en Estados Unidos,
como variables como Gini, KS, Lawrence, Boxplot, Vintage Analysis, Performance Inference Analysis, Lawrence y demás, que para los que no las conocen, lo que hacen es medir la uniformidad con que un modelo separa entre buenos y malos pagadores, y si Quash genera un incremento de más del 75% de confianza, entonces, o 75% más eficiencia en cómo se separa entre un buen y mal pagador, entonces eso sería el valor agregado del score de data predictiva de Quash, sin ni siquiera agregar los otros 699 puntos. Entonces, lo que la plataforma de Quash permite hacer es medir el incremento de aceptación sin aumentar el riesgo constantemente, para que ustedes simplemente abren la plataforma y ya de entrada pueden ver si Quash les está generando valor o no les está generando valor. Ya para terminar, ya hablamos un poco sobre los 700 puntos de data alternativa, ya hablamos sobre el score de data predictiva, y lo último que nos falta es hablarles sobre ese sistema de reglas crediticias predictivas. Y esto es una de las cosas más fundamentales de inteligencia artificial que nosotros utilizamos. Entonces, un poco, si nos salimos del mundo de riesgo crediticio y nos vamos a cuáles son las tecnologías de vanguardia que inspiran a los departamentos de riesgo crediticio más sofisticados del mundo, podemos ver que una de las compañías que ellos se inspiran a crear nuevas metodologías de riesgo crediticio es Amazon. Amazon en el 2010 solo tomaba, sin hablar de riesgo crediticio, tomaba 6 reglas de comportamiento para personalizar su página, y hoy en el 2020 toman más de 1000 reglas de comportamiento por hora para personalizar su página. Después de esas 1000 predicciones es que Amazon sabe qué producto tú vas a comprar la próxima semana, qué película vas a ver o qué libro te vas a leer. Después de habernos reunido con más de 150 instituciones financieras en Latinoamérica, vimos que la más sofisticada no tenía más de 300 reglas predictivas en su política, y en tiempos de COVID más de 250 perdieron vigencia. Entonces lo que hicimos fue, hey, ¿qué tal si pudiéramos crear una plataforma que le dé acceso a esa inteligencia artificial que tiene Amazon, de poder justamente poder crear 1000 predicciones, pero solamente mostrarle al cliente aquellas predicciones que encajan con el apetito de riesgo de la institución financiera? Por ejemplo, esta institución financiera tiene un presupuesto de $20,000 al mes para probar la rentabilidad, agregar nuevas reglas predictivas o reglas crediticias de piloto a política crediticia a través de nuevas fuentes de datos y de capacidad de inteligencia artificial. Entonces, aquí este cliente, por ejemplo, nos dice, mira, yo voy a probar $20,000 al mes, máximo este riesgo y mínimo este retorno. Y entonces nosotros creamos las 100,000 combinaciones, pero solamente creamos esas reglas potenciales a ser agregadas de piloto a política crediticia que encajan con el apetito de riesgo de la institución financiera. Entonces, por ejemplo, en este caso, descubrimos que de 3,000 personas, es verdad, salían en el buró de crédito por debajo de 500 y tradicionalmente eran rechazadas por la institución financiera, pero ahorita con Quash podemos identificar como un foco láser esas personas que salían por debajo de 500 en el buró de crédito, pero estaban entre 490 y 500 y tenían buena casa y buen salario, y en psicometría salieron excelentes, y en telco salieron así, y en internet salieron así, en móvil salieron, y en todos estos 700 puntos de datos salieron de esa forma, y 2.500 de esos 3.000 podrían calificar un préstamo de $1,000 de 6 meses con 30% de interés, y con un costo de prueba de $20,000, con una confianza de más del 90%, podrían tener un retorno esperado de $225,000. Entonces, así es como poco a poco estamos ayudando a las instituciones financieras a incluir en sus préstamos capacidades de inteligencia artificial con metodologías que parecen muy sofisticadas, pero realmente ya se están utilizando a lo largo de todo el continente y están demostrando incrementos de aceptación de hasta 40% sin aumentar riesgo. Entonces, para todos aquellos que quieran descubrir cuáles son esos prestatarios de calidad que no están pudiendo identificar por qué no tienen suficiente data o por qué no saben suficiente sobre sus individuos, este es el momento de poder saber
más de 700 puntos nuevos sobre cada individuo que aplica a sus préstamos para poder incrementar aceptación sin aumentar riesgo y finalmente ayudarlos a incrementar ganancias de la forma más rápida y sistemáticamente posible. Entonces, nos pueden escribir a info@quash.ai. info@quash.ai, esa es nuestra dirección, y estaremos aquí para contestarles las preguntas que tengan sobre la presentación que les hicimos. Muchas gracias.